Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que vean el video, a mis alumnos de séptimo básico. El día de hoy les voy a presentar el tema que se llama Grandes revoluciones, descubrimientos e invenciones de la paleohistoria. Quiero que antes de empezar vayan a buscar su cuaderno, vayan a buscar sus lápices, porque tienen que tomar apuntes. Recuerden que no es necesario que vayan corriendo, pueden ponerle stop, pueden ponerle pausa y después cuando estén listos le ponen play y continuamos. ¿Ya? Primero, recordemos lo que hemos visto en la clase anterior. Algunas de las cosas las vimos cuando estábamos en el colegio y otras se las envié por la diapositiva. Pero en ese momento no pude grabar un video porque mi internet no estaba muy bien, así que ahora he decidido repasar algunas cosas de la clase anterior, pero por medio de este video un poco más didáctico. Ya, recordando, primero el proceso de minización. Recordemos que el proceso de minización o minización es aquel paso evolutivo que lleva al primate, entre paréntesis, el mono, ustedes lo conocen como mono, pero que lleva al primate a transformarse en el ser humano tal y como lo conocemos hoy. Y para que ocurra este proceso evolutivo, el primate debe pasar por una serie de cambios físicos, biológicos, cognitivos, que lo hacen convertirse en lo que somos hoy en día. El proceso de humanización, como lo vimos en las clases cuando estuvimos en el colegio, eh, hay distintos factores que hacen que esto sea posible, como por ejemplo cambios climáticos, en la alimentación, en la postura del cuerpo humano, en el tamaño del cráneo, etcétera, etcétera. Bueno, punto número 2. Yo le expliqué las diferencias entre historia y prehistoria cuando estábamos en clases. Le expliqué que la historia estudia todo el acontecer del ser humano, pero teniendo en cuenta el ser humano ya Homo sapiens sapiens, y toma como punto de inicio la invención de la escritura. Por otro lado, la prehistoria, o también conocida como paleohistoria, toma la historia de la humanidad, pero desde que aparece el primer homínido, estamos hablando del Australopithecus, hasta la aparición del Homo sapiens sapiens. ¿Ya? Pero no solamente hasta la aparición del Homo sapiens, sino que yo les dije mucho que dividía exclusivamente a la historia de la prehistoria, que es la invención de la escritura. Luego más adelante vamos a explicar que la invención de la escritura no es que inmediatamente cuando termina la prehistoria empiezan a escribir, sino que hay una serie de procesos y algunos pueblos empiezan a escribir primero, otros después, pero eso lo vamos a ver más adelante. Mientras tanto, quédense que con la historia estudia todo registro humano que hay escrito, y la prehistoria todo aquel registro humano, pero desde el primer homínido, que no necesariamente está escrito, sino que hay otras formas de conocer ese periodo, ya sea por vestigios arqueológicos, como herramientas, platos, jarrones, o vestigios óseos, como puede ser un cráneo, un fémur, etcétera, etcétera. Punto número 4, Lucy. Yo les hablé que Lucy era una homínido, una Australopithecus afarensis, que es conocida por ser uno de los primeros restos fósiles, uno de los primeros y más completos restos fósiles de los primeros homínidos. Y por medio de los exámenes que se le hicieron a los huesitos, se sacó en conclusión de que era un primate de sexo femenino, y que se consideró en algún momento que era una especie del eslabón perdido. Para los que no sepan qué es el eslabón perdido, lo pueden googlear, pongan eslabón perdido, que sería aquel paso entre el primate al primer ser humano. El eslabón perdido sería encontrar este hueso, estos restos, estos huesitos, que marcan el paso entre el mono, el primate, y los primeros homínidos. Se pensó durante mucho tiempo que era Lucy. Punto número 1, 2, 3, 4, 5. Punto número 5, carroña. Yo les expliqué que
la carroña o carroñero son aquellas especies que se alimentan de animales muertos. Pero ahí ustedes me dijeron en clase, pero tía, si uno siempre come animales muertos, no come animales vivos. Ya, pero la diferencia entre carroña y cualquier animal muerto o cualquier carne a la parrilla, la carroña es un animal que ya está descompuesto. Por ejemplo, hay un mamut, yo no cacé al mamut, sino que vino otro animal, mató al mamut y cuando ya se aburrió de comer y el mamut quedó botado en el suelo y ya se fue ese otro animal, viene el ser humano y se lo empieza a comer. Es decir, que este animal ya ha estado en un proceso de descomposición. Eso es ser carroñero. Por ejemplo, los buitres son carroñeros. Cuando el león se caza a la gacela y el león se aburre de comer y deja la gacela muerta y botada, un rato empiezan a entrar los gusanos y todas esas cosas, y ahí aparece el, el buitre y se come al animal carroña. Suena un poco asqueroso, pero eso es más o menos lo que significa carroña. Bueno, el siguiente punto es el Homo habilis, que era conocido como hombre hábil, y ustedes deben haber anotado algunas características. Y aprovechando ese punto del Homo habilis, también tenemos al Homo erectus, que significa hombre erguido, que va a ser el primero que va a estar parado completamente derecho. Ahora el siguiente punto es recolector. Un ser recolector quiere decir que no caza su alimento, sino que recoge lo que queda en el suelo. Por ejemplo, alguien puede vivir recolectando semillas, quizás algunas ostras, sacando frutas. Eso es ser recolector. Quiere decir que yo recolecto cosas en la naturaleza, no que voy a cazar animales. Y el último punto, y en este sí quiero hacer especial hincapié, porque este punto no lo vimos en vivo y en directo, sino que lo vimos por medio de la diapositiva, que fue las teorías de poblamiento. ¿Ya? Les voy a explicar las teorías de poblamiento utilizando este mapa que puse acá. Pero quiero comprobar de que todavía estoy grabando. Sí. Llevamos 7 minutos. Bueno, esta imagen que puse acá es un mapa mudo, y aquí quiero explicar las distintas teorías de poblamiento, ¿ya? Yo le había explicado en el PowerPoint que le envié para la clase pasada, les puse ahí que habían varias teorías de poblamiento. Tenemos poblamiento del mundo y poblamiento americano. El poblamiento del mundo ya le había explicado, le mandé un video también, que sería desde que aparece el primer homínido y todo su proceso en recorrer el mundo. Según los vestigios óseos que se han encontrado del primer Australopithecus, los primeros homínidos aparecen en África. Aquí tenemos África. Los primeros homínidos aparecen en África. Y a partir de ahí es donde se empiezan a mover. Recuerden que yo le había puesto que era Sudáfrica. Ya Sudáfrica va a ser el primero, después pasan por Etiopía, siguen subiendo, pasan por el desierto. Y aquí se dividen en... Unos se van hacia Europa. El que se va hacia Europa tenemos al Neandertal. Y otros siguen su camino por Asia. Aquí en Asia hay un desierto, aquí se vuelven achinados. Y después siguen su camino y así poblan todo. Empiezan a poblar hacia arriba, empiezan a poblar hacia la parte occidental de África, empiezan a poblar aquí donde está Escandinavia, llegan hasta la isla, toda esta parte de acá. E incluso empiezan a llegar hasta acá abajo, hasta lo que es Australia. Por aquí se puede llegar porque hay muchas islas juntas, entonces se puede ir por bote. Pero lo más difícil sería cómo llegamos a América. Y esas son las teorías de poblamiento americano. ¿Ya? Que esa es la que quiero repasar más con ustedes. Prácticamente hay 4 teorías. Una que es la teoría asiática, que dice que venimos por el estrecho de Bering. La otra de las islas, por canoa por las islas de la Polinesia.
hay otra que es bordeando la Antártida, que está abajo, y la otra es la teoría autóctona, que quiere decir que no vinimos de Europa ni de Asia, sino que salimos de la misma América. Ahora voy a explicar cada una, ¿ya? No sé cómo voy a borrar esto. Ahí sí. Ya. Esto es todo para que sea más explicativo para ustedes. Ahí se ve, se alcanza a ver la Antártida, ¿ya? Entonces, una de las primeras teorías que tenemos es la que dice de que el ser humano pasó a América, América está acá, pasó a través de Asia. Asia es el continente que está acá. Pasó a través de Asia. ¿Cómo pasó? Según la primera teoría, dice que el ser humano pasó por el estrecho de Bering. Estrecho de Bering es aquel que está acá. Uno lo ve que está muy cerca. Ese es el lugar que junta a América del Norte con las partes que ahora actualmente son Rusia. En América del Norte donde está Alaska. Uno puede ver que son muy chiquititos espacios, pero en realidad ese espacio que está ahí, que es el estrecho de Bering, es muchísimo. Voy a buscar una imagen que tengo del estrecho de Bering. Ahí, lo voy a buscar. El estrecho de Bering es muy grande. No es algo que podamos cruzar caminando. Se tiene que cruzar en bote. Y es mucho más complicado quizás que ir por las islas de la Polinesia. Ya voy a esperar que cargue la imagen mientras tanto. Entonces el ser humano pasa por el estrecho de Bering, pasa por este lado que está acá y luego empieza a bajar por toda América, América del Norte, América Central y América del Sur. Lo cual diría que lo último en poblar fue América del Sur. La última parte en poblarse sería Tierra del Fuego según la teoría número 1. ¿Ya? Y todo esto, según la teoría, fue posible por el estrecho de Bering. Esta es la imagen del estrecho de Bering. Como podemos ver aquí, hay mucho mar entre medio y esto está visto desde el espacio. Es harto para que pase nadando una persona, se muere. Pero sí pudieron pasar, ¿por qué? ¿Qué pasó? En esa época, estamos hablando hace millones de años, la Tierra estaba en un periodo de glaciación. Glaciación, para que lo anoten, significa que es un periodo de la etapa de la Tierra, del planeta Tierra, en que la Tierra baja su temperatura y se empieza a congelar el océano. ¿Ustedes han visto alguna vez la era del hielo? En la era del hielo están en un periodo de glaciación. Todo se empieza a congelar, los océanos se empiezan a congelar, empieza a haber más nieve, la comida empieza a escasear. Entonces, como vemos en esta imagen, todo lo que está sería como fue el planeta Tierra en el periodo de glaciación, la era del hielo. ¿Ya? Ahí vemos como en el hemisferio, en la parte norte, donde está el polo norte, las partes de Europa, Asia, donde está Rusia, Finlandia, Escandinavia, y donde está América del Norte, donde tenemos Canadá, está totalmente congelado. Asimismo, en la parte del sur, vemos que la Antártida se congela mucho, mucho más allá de su tamaño continental. Dobla prácticamente su tamaño, teniendo incluso un poco de contacto con la parte austral de Chile, donde tenemos la Patagonia chilena y la Patagonia argentina. Entonces, si usted se da cuenta, arriba, donde está el estrecho de Bering, está todo congelado. Entonces, por ende, volvemos al mapa de acá, en ese momento, este lado de acá estaba congelado. Entonces, las personas que poblaron el continente americano ni siquiera tuvieron que nadar ni subirse a un bote, porque pudieron pasar caminando. Y esto, según la teoría, dice que los seres humanos pasaron de Asia hacia América porque estaban persiguiendo a los animales que se empezaban a escapar. Entonces ahí fueron avanzando, avanzando, hasta que poblaron América. Esa sería la primera teoría. Me fui muy atrás, borré el mapa, ya. La segunda teoría, la vamos a poner en verde, es la que dice que el ser humano se vino por el océano Pacífico, por medio de las costas, o sea, de las islas. En esta parte de acá tenemos una serie de islas que se llaman las islas de la Polinesia. Incluso por acá está Isla de Pascua. Nosotros pensamos que Isla de Pascua está aquí, pero en realidad no está ahí. Isla de Pascua está como por acá, porque también es parte de las islas de la Polinesia. Y aquí hay muchas islas en esta parte de la Polinesia. Tenemos a Indonesia por ahí.
En esta parte, la isla está muy juntas, entonces es mucho más fácil pasar por canoas. Entonces, según la teoría número 2, se dice que los hombres, los seres humanos, pasaron por estas islas y fueron llegando en canoa, siendo parada en una que otra isla y terminaron llegando hasta esta parte como de acá, en canoa. ¿Alguien vio Moana alguna vez? En Moana, la película de Disney, muestran cómo se empezó a poblar el mundo a través de canoas. Ahí vemos a Moana, que es la jefe de la tribu de la Polinesia, y muestran de que ellos se transportan de una isla a otra en canoas. Esa sería la teoría número 2. La teoría número 3, que también tiene que ver con el periodo de glaciación, dice de que ya el ser humano avanzó de aquí hasta acá, pasó por las islas y llegó a donde está Australia, Pero si nos damos cuenta, cuando el mundo estuvo en periodo de glaciación, es decir, la era del hielo, es decir, congelado, como la imagen que está acá, también se agrandó el polo sur. ¿Ven? Que está mucho más grande. Entonces esto significa de que toda esta parte que estaba acá estaba congelada. Entonces aquí lo vamos a poner con otro color mejor, con un azul más oscuro. Las personas pudieron pasar y ahí empezaron a bordear como con canoas hasta llegar a América, pero a diferencia de la teoría número 1, la teoría número 3 dice que vinimos por el sur. Entonces lo primero en poblarse sería la Patagonia y de ahí subiendo por Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. Ahí empezarían a subir y poblar todo el continente. Esas son las teorías de poblamiento americano que vienen desde los otros continentes. Pero hay otra teoría, que es la teoría autóctona, que dice que en realidad no vinimos de acá, sino que habían seres humanos, homínidos, que se empezaron a evolucionar desde el mismo continente y desde aquí empezaron a poblar. Se empezaron a avanzar y avanzar. Incluso algunos científicos más osados dicen que desde aquí se empezó a poblar el mundo, pero esta teoría en realidad no es muy acertada. Aunque sí se han encontrado vestigios óseos muy antiguos en el sur de Chile, en una parte que se llama Monteverde, por ahí se han encontrado. Pero esto lo único que nos podría quizás un poco confirmar es que el poblamiento americano surgió quizás por todas estas teorías. Algunos vinieron por arriba, a lo mejor algunos vinieron por acá y a lo mejor vinieron por acá. ¿Ya? Espero que les haya quedado un poco claro. A todo esto, lo de la glaciación, se dice que el planeta, o sea, no es que se dice, sino que se tienen pruebas, el planeta Tierra siempre está en constante periodo de glaciación y cuando se descongela se llama interglaciación. Nosotros ahora estamos pasando por una etapa de interglaciación, o sea, el planeta se está descongelando. Por eso todo esto del calentamiento global, de que las temperaturas suben, de que el hielo se derrite, pero luego de que venga una interglaciación, el mundo es cíclico. Se congela, se descongela, se congela, se descongela, se congela, se descongela, así infinitamente. Entonces, según los científicos, en algún momento vamos a volver a congelarnos. Se va a empezar a expandir, los polos se va a congelar y así se va a empezar a congelar todo el Tierra. Eso ya pasó una vez. Entonces, espero que hayan quedado claros con las teorías de poblamiento. Recuerden que si hablo muy rápido o no entienden, pueden ponerle stop. Es un video, no es necesario que vayan corriendo conmigo. Ahora, luego de ese breve repaso de casi 20 minutos, vamos a anotar el objetivo de esta clase. Recuerden que el título de la clase era Grandes revoluciones, descubrimientos e invenciones de la paleohistoria. ¿Ya? Anoten el objetivo en su cuaderno. El objetivo es explicar el surgimiento de la agricultura,
la domesticación de los animales y la sedentarización. No se preocupe si hay algo que no entienden, porque lo vamos a ir viendo durante la clase. Cuando yo les el objetivo es porque yo quiero que ustedes, cuando terminemos la clase, vuelvan al objetivo y confirmen si realmente aprendieron eso o no. Ese es el objetivo del objetivo, valga la redundancia. Primero, para empezar a hablar acerca de los inventos de la prehistoria, tenemos que hablar de uno de los más importantes para introducir, que en realidad no es un invento, es un descubrimiento. Cuando uno habla de invento, quiere decir algo que se crea desde cero, completamente nuevo, quizás inspirado en algo de la naturaleza, pero es nuevo. En cambio, cuando uno habla de descubrimiento, quiere decir que eso ya existía en la naturaleza. El fuego siempre ha existido. Se puede obtener fuego naturalmente, ya sea por la caída de un rayo en un árbol seco, ya sea por la erupción de un volcán y su roca fundida, caliente, cayendo encima de un árbol, de vegetación seca, etc. Pero lo interesante del ser humano es que él pudo descubrir este fuego y manipularlo. El fuego, el descubrimiento y manipulación. Para que esto pasara fueron millones y millones de años. Si ustedes se dan cuenta, todos los animales le tienen miedo al fuego. Incluso nosotros le tenemos miedo al fuego. Nuestro cuerpo está prefabricado, tiene esta memoria en su ADN de que el fuego es dañino. Si vemos fuego, sabemos que nos quema. Por eso el fuego a algunas personas les da mucho miedo, sobre todo a los animales. Nosotros también en algún momento tuvimos miedo al fuego, como primates y homínidos que fuimos en su momento. Pero lo interesante del ser humano es que lo aprendió a controlar. Luego de miles de años de observación, mirando el fuego, se dio cuenta cómo éste surgía. Y así se le fue perdiendo de a poco el miedo, hasta que aprendió a controlarlo. ¿Cómo va a utilizar el fuego? En la imagen que tenemos más arriba, tenemos una de las formas de utilizar el fuego que va a ser para cocinar los alimentos. Ahí vemos que los homínidos están haciendo un asadito de codorniz, que están haciendo un asadito porque la mayoría, algunos son omnívoros, es decir, comen insectos o animales muertos, entre paréntesis, carroña. Pero luego cuando esas cosas empiecen a escasear, van a tener que buscar sus propios alimentos y se los van a comer. No sé si alguien alguna vez ha masticado un trozo de carne crudo. Espero que no, porque se van a enfermar de la guata, pero es asqueroso. Aparte, la carne cruda es mucho más dura. Por eso los primates, si uno se da cuenta, tienen los dientes muy gruesos, porque es para poder masticar, picar, moler la carne dura, cosas más duras. Pero cuando el hombre descubre el fuego y lo manipule y cueza sus alimentos, la carne blanda, vitaminas y vitaminas sobre la línea de la sociedad. Si tenga comida al cerebro, por otro lado, que la comida proteínas de la números, vemos en la imagen, vemos a un ser humano, tiene en la mano. Los animales, como ya les dije, les da miedo al fuego. Por ende, arrancan del fuego. Y una forma de cazarlos es, esto le va a dar una superioridad encima de los predadores o asesinos. Ahora él va a quedar en la cima de la cadena alimenticia, al poder manipular el fuego. Entonces, tenemos que el fuego sirve para cocinar y para asar. Y no es más social como un método de reunión. ¿Por qué un método de reunión y de cohesión social? Porque el fuego, además de servir para cocinar y para cazar, sirve para entregar luz y calor. Piensen que si está lloviendo y hace mucho frío, las personas van a querer refugiarse. ¿Se refugian en qué cosas? En cuevas. Las cuevas están oscuras y hace mucho frío. Ahora con el fuego van a tener, por un lado, luz. La cueva se va a iluminar. Número 2, van a tener calor. Va a empezar una especie de solidaridad con el fuego y se va a compartir el fuego.
porque el ser humano no se va a quedar como individualmente, egoístamente con el fuego, sino que lo va a compartir con aquellos que tienen frío. Y se van a empezar a reunir. Se van a empezar a reunir en cuevas alrededor de la fogata. Entonces tenemos que además de cazar, además de cocer los alimentos, pueden usar el fuego por su luz, por su calor, y eso hace que haya cohesión social. Ahí tenemos 5 cosas: luz, calor, cohesión social, para la caza y para la cocción de alimentos. Póngale stop, vayan anotando y pasemos al siguiente punto. Ahora vamos a ver una línea del tiempo, ya porque ya entramos ya a la clase. Yo le había adelantado un poco de la línea del tiempo de la historia y prehistoria cuando estábamos en clases en el colegio. Hice unas líneas en la pizarra que quedaron muy feas, así que ahora lo voy a hacer mucho mejor con la tecnología. Lo hice mucho mejor. Esta es una línea del tiempo, la línea de la historia de la humanidad. La historia de la humanidad se divide en 2 partes, como he explicado, que es la historia y la prehistoria. Esta línea va a corresponder solo a la prehistoria. La prehistoria se divide en 2. Tenemos la edad de piedra, que está con color blanco, y tenemos la edad de los metales, que está con color amarillo. Sí, es amarillo. La edad de piedra comienza desde la aparición del ser humano. Estamos hablando Homo sapiens sapiens. No existen más especies homínidas, solamente existe el ser humano. Y eso fue hace 2,8 millones de años. ¿Ya? Ahí empieza la prehistoria. La primera etapa se llama edad de piedra y la segunda etapa se llama edad de los metales. La edad de piedra se caracteriza por el uso de las herramientas de piedra y la edad de los metales por las herramientas de metal. En la edad de piedra, el ser humano va a usar como herramientas para caza, para recolección, para hacer sus hogares, va a usar la piedra, que es lo que tiene la naturaleza. Y en la de los metales va a descubrir minerales y va a aprender a usarlos para crear armas, mucho más duras, mucho más resistentes. En la edad de los metales es donde se va a descubrir la escritura. La primera forma de escritura fue hace 3 o 2000 años aproximadamente, y aparece la escritura cuneiforme, sumeria. Pero no es que desde ahí en adelante todos van a tener escritura, sino que la primera parte del mundo que aparece la escritura es aproximadamente 3 a 2000 millones, a 2000 años. No estamos hablando de millones, estamos hablando de 1000. 3 a 2000 años. Pero algunos pueblos lo van a hacer después. Por ejemplo, en Mesopotamia van a empezar en los 3500 años. En Egipto a los 3000. En la India a los 2600 años. Y en algunos lados van a recién a desarrollarla al año 1000, al año 500. Eso depende. Pero la historia, ¿por qué no lo puse acá? Solamente acá es prehistoria. Se empieza a considerar cuando aparece la escritura, pero la escritura con sentido. No pequeños escritos, sino grandes escritos. Así que estos sí consideran que él aparece y luego aparece en todo el mundo. No. Son procesos, tienen que ir evolucionando. Así que recuerden que todo en historia es un proceso, no pasa de un día a otro. Son procesos evolutivos, procesos de adaptación. Entonces volvamos. Recuerden, edad de piedra, se usan utensilios de piedra, y edad de los metales, de metal. Pero ambas subdivisiones de la prehistoria también se dividen. La edad de piedra, que es lo que vamos a ver en esta clase, se divide en 2, en paleolítico y neolítico. Como yo les dije que la edad de piedra se caracteriza por el uso de la piedra,
Hay dos especies de piedra. En el paleolítico, en el periodo paleolítico, que lo puse con café, se usa eh, la piedra tallada. ¿Qué sería una piedra? ¿Qué es una piedra tallada? Yo agarro una roquita redonda, agarro otra roquita redonda y las golpeo entre sí. Y al golpearlas entre sí, voy a ir haciendo formas arcaicas, como se ve en la imagen que puse, son unas puntas de lanza, no está perfectamente recortado ni está completamente liso. Tiene algunas muescas, algunos hoyitos, algunos dobleces. Paleolítico significa piedra vieja. Y por otro lado, el periodo neolítico significa piedra nueva, que va a ser prácticamente la piedra pulida. Yo ya no voy a tener mis roquitas y las voy a chocar entre sí cavernícolamente, sino que ahora yo voy a empezar un proceso de pulición, tallado y pulición para hacer mucho más fina la piedra. Si se dan cuenta, ambas imágenes son puntas de lanza o de flecha, pero una se nota mucho más eh, fina y mucho más filosa que la otra. Para que el ser humano llegara a desarrollar la piedra mejor pulida, pasaron cientos de años. Porque recuerden que el paleolítico empieza hace 2,8 millones de años cuando aparece el ser humano que está acá arriba, con su lanza. Pero recién a los 10.000 o 12.000 años antes de Cristo empieza el neolítico. Y el hecho, el suceso, el invento que divide el paleolítico del neolítico es la invención de la agricultura. Eso lo vamos a explicar más adelante, así que no se preocupen. Ahora en esta clase vamos a ver todo lo que concierne al periodo paleolítico y neolítico. Después, en las clases subsiguientes, vamos a ver lo que concierne a la edad de los metales. Pero un pequeño adelanto, la edad de los metales se divide en tres: edad de cobre, edad de bronce y edad de hierro. Todo esto alude al tipo de material que van a usar para sus herramientas. En la edad de cobre tenemos los utensilios de cobre. El cobre es mucho más resistente que la piedra. Por otro lado, el bronce es más resistente que el cobre. El cobre se encuentra en la naturaleza. Tú vas a lo mejor golpeas una roca o rompes una montaña y vas a encontrar cobre. Pero el bronce es una aleación de dos metales. O sea, tienes que tener dos metales y combinarlos. Que es una aleación de cobre y estaño. Al combinar el cobre y el estaño, haces bronce. Me parece. Bueno, si no lo pueden buscar, porque en este momento no cacho mucho de las cosas químicas. Pero lo importante es que el bronce proviene del cobre. Y a su vez, el hierro proviene de las anteriores. El bronce es mucho más fuerte que el cobre y el hierro es mucho más fuerte que el bronce. En la edad de los metales vamos a ver el surgimiento de las primeras civilizaciones, como Egipto, Mesopotamia, China, los sumerios, los pueblos mesoamericanos, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pónganle stop a esto y anótenlo. No hagan los dibujos, pongan solamente las flechitas, los periodos. Edad de piedra, edad de los metales, paleolítico, neolítico, cobre, bronce y hierro. Y las fechas aproximadas. O si no quieren hacerlo, pueden sacarle una foto y la imprimen. Pero quiero que esté en sus cuadernos. Recuerden que pueden ponerle stop. Ahora vamos a ver las divisiones de la edad de piedra. Como les adelanté, la edad de piedra se divide en paleolítico y neolítico. Hay muchas más subdivisiones, pero las más importantes son estas. Paleolítico significa piedra antigua y neolítico piedra nueva. En el paleolítico se define como un periodo en que los homínidos perfeccionan el trabajo de la piedra tallada. Viven en bandas, que es el grupo humano,
que lo vamos a explicar más adelante, son nómades, es decir, que se mueven de un lugar a otro, son cazadores-recolectores, y aquí empieza su proceso de evolución cultural. El Paleolítico termina en el 10.000 a.C. aproximadamente. Por otro lado, el Neolítico significa piedra nueva y se define como un periodo donde se perfecciona el trabajo de la piedra pulida. Aquí empiezan a aparecer las primeras sociedades jerarquizadas. Los humanos se vuelven sedentarios, es decir, se empiezan a hacer sus casitas y a quedarse fijos en un lugar. Aparece la agricultura y la ganadería, que lo vamos a ver más adelante, que fueron unas completas revoluciones en su época, y se va a iniciar el intercambio cultural. El Neolítico termina en el 8000 a.C. aproximadamente. Póngale pausa y anoten esto. Pasemos a lo siguiente. Número 1. La Edad de Piedra. Vamos a ver la Piedra Vieja. ¿Qué era Piedra Vieja? Piedra Vieja era Paleolítico. En la etapa de la Piedra Vieja, es decir, el Paleolítico, comienza el desarrollo de piedras talladas, herramientas talladas. Cuando hablamos de herramientas, estamos hablando de armas, como lanzas, cuchillas, puntas de flecha, pero también estamos hablando de utensilios quizás para comer, para transportar cosas, pero todas estas se van a hacer ¿de qué elementos? Se va a usar mucho la piedra, que se encuentra en todos lados, la piedra de sílex principalmente, se va a usar mucho el hueso y se va a usar mucho la madera. Aquí tenemos algunos ejemplos de armas del Paleolítico. Tenemos armas de hueso, podemos ver cuchillos, hachas, garrochas, y tenemos por el otro lado herramientas de piedra. Se ven muy arcaicas, pero con eso ellos cazaban. ¿Cómo era la vida en las bandas? Las bandas son grupos, formas de organización. Porque, por ejemplo, nosotros pensamos en dónde vive la gente. La gente vive en ciudades. Pero antes de las ciudades, ¿qué habían? Aldeas. Y antes de las aldeas, habían clanes o tribus. Y antes de las tribus, habían bandas. Y antes de las bandas, vivía cada uno por su lado. Recuerden que cada uno vive por su lado hasta que empiezan a encontrar el fuego. Y empiezan a convivir para poder cazar y para poder obtener calor. Se empiezan a juntar y empiezan a, en vez de haber una pura persona o dos personas, va creciendo el grupito. Una banda, para que anoten, bandas, es un grupo pequeño de humanos de al menos 100 personas. O sea, de menos de 100 personas. Y todas estas personas se agrupan porque tienen lazos de parentesco, es decir, son familia, padre, madre, hijos, primos, y de matrimonio, es decir, de dos seres, puede ser un hombre y una mujer que tienen un hijo, son de distintos lugares, pero se juntan, ya se juntan por parentesco o matrimonio. Practican la caza colectiva, esto quiere decir que en grupos se juntan y van a cazar, lo cual los va a hacer mucho más fuertes, porque van a poder alimentarse de animales más grandes al trabajar en equipo. Y, por otra parte, ¿quién toma las decisiones en una banda? Por ejemplo, si pensamos actualmente, las decisiones las toma a lo mejor el presidente, el Congreso, pero ¿cómo se organizaban ellos? Aquí, el gobierno de este grupito de 100 personas se hacía de manera equitativa y colaborativa, es decir, que todos mandaban. Y aquí hombres y mujeres trabajaban por igual. Por eso puse con rojito la palabra colaboración. El liderazgo es igualitario y por colaboración. Todos trabajan para un fin común que es sobrevivir. Ahí puse esta imagen, que esta imagen también está en el libro de ustedes. Ya la voy a ver. Esa imagen la voy a buscar.
Esa imagen está en la página 26. Si quieren ver con mayor detalle, en la página 26 está la imagen completa que puse en la diapositiva. Póngale pausa, anoten y luego pasen al siguiente. Ahora debo explicar algo que es muy importante. A lo mejor ustedes ya lo sabían de antes, pero es bueno recordar. Tenemos que explicar lo que es la palabra nómade o nómadas. Un ser nómade o un grupo nómadas son aquellos que se desplazan constantemente en busca de alimento y refugio. Como ellos tienen que cazar para comer, tienen que ir detrás de sus presas, porque los grupos de animales que van en manadas se mueven, porque van buscando su alimento. Por ejemplo, tenemos un grupito de mamuts y ellos se alimentan de plantitas, porque son vegetarianos. Eran vegetarianos, porque ya no existen. Pero cuando se acaban las plantas, se tienen que ir a otro lado donde hayan plantitas. Entonces ahí debían los humanos agarrar todas sus cositas e irse detrás de la manada de mamuts para poder seguir alimentándose. También se alimentan de la pesca y de la recolección. Tanto la caza, la pesca como la recolección son fuentes de alimento que se acaban. Si yo cazo muchos animales, esos animales después se van de ahí. Si pesco mucho en el mismo lago, después los peces no van a ver. Y si recolecto muchas frutas de un arbusto, después se van a acabar. Por eso tienen que estar en constante movimiento. Y como están en constante movimiento, no tienen casas fijas. Se mueven de un lado a otro y van viviendo como en especies de carpas. Y cuando tienen que moverse, la desarman y se mueven, como en la imagen que está a la derecha. Tenemos un grupo nómade que se lleva todas sus cositas en la mochila, como que se fueran a mochilear. Incluso la guagua se la llevan en la espalda y se van. Póngale pausa y anoten eso para pasar al siguiente. Por otro lado, tenemos que explicar a los cazadores recolectores. Aquí me voy a detener en esto porque es importante indicar que en la prehistoria no es como nosotros pensamos ahora, que pensamos que solo los hombres cazaban. Hombres y mujeres cazaban por igual. No es que las mujeres solamente se quedaran en la casa cuidando a los hijos, sino que en circunstancias todos tenían que ir a cazar y todos tenían que ir a recolectar. Ellos se iban alternando las funciones de una forma colaborativa. Ahora vamos a pasar a ver lo que es cultura. Cultura es una palabra que ustedes seguro han escuchado muchísimas veces. Pero ¿cómo uno define cultura? ¿Cómo ustedes definirían la palabra cultura? Es difícil a veces definir algo que una palabra que siempre usa, pero más o menos la cultura es un conjunto de ideas, conocimientos, expresiones emotivas, creencias y pautas de comportamiento que hacen únicas a las sociedades. Con palabras más simples, la cultura es el conjunto de todos estos pensamientos, costumbres, formas de vivir, de hablar, de comportarse, de comer, que hacen que una sociedad sea distinta a otra. Por ejemplo, según la cultura asiática, todas las personas cuando están enfermas salen con mascarillas. Entonces para ellos es muy común usar las mascarillas. Pero por otro lado, la cultura occidental no estamos tan acostumbrados a usar mascarillas. Porque nosotros no nos preocupamos tanto del otro y de no enfermar al otro. Entonces cuando alguien está enfermo, se sube a la micro y tose para todos lados. Esos son cambios culturales. O por ejemplo, en Asia no se saluda con beso en la cara, porque ellos encuentran que el contacto humano no es agradable, no está permitido. Entonces ellos se saludan haciendo una reverencia o haciendo algún saludo. En cambio, en la parte occidental, nos saludamos de besos en la cara. Y dependiendo del espacio, la ubicación geográfica, ¿cuántos besos? Por ejemplo, en Francia se saludan con 2 besos, en algunos lados se saludan con 3 besos, en algunos lados se saludan de mano.
Y esto va cambiando según el entorno, según la sociedad. Entonces, cuando hablamos de cultura, estamos hablando de todas esas cosas, tanto de lo que comemos, como del idioma que hablamos, de las costumbres que tenemos, de la forma de saludarnos, de la forma de vestirnos. Todo eso es parte de la cultura. Y como puse abajo, son los comportamientos que nos hacen únicos. ¿Ya? Eso es cultura. Entonces, una evolución cultural sería todo este proceso que hace que se desarrollen las culturas. Porque si nosotros pensamos en la prehistoria, en estas bandas de cazadores-recolectores, probablemente ni siquiera se vestían, probablemente ni siquiera hablaban, se juntaban por un fin específico que era sobrevivir. Pero ¿cómo van a empezar a desarrollar la cultura? Sus creencias, sus dioses, sus, sus pinturas, su idioma, todo eso es parte de un proceso de evolución cultural. Por ejemplo, aquí tenemos imágenes, me adelanté, de distintas representaciones artísticas de lo que se les llama las Venus. Una Venus es Venus es una diosa de la fertilidad. Cuando hablo de fertilidad quiero decir de los embarazos. Una diosa de la sensualidad, del amor, pero más que nada en esta época estamos hablando de la fertilidad. Por eso vemos que estas Venus que están de cuerpo completo, grandes caderas, grandes pechos, porque representan la fertilidad, es decir, el amamantar al hijo y el poder albergar en sus caderas un hijo fuerte, un hijo saludable. Y estas imágenes, estas estatuillas que estamos viendo allí, son hechas en la prehistoria. Todo este proceso de evolución cultural que fue haciendo que ya no solo se preocuparan por sobrevivir, por cazar, por tener calor, sino que ahora van a empezar a hacer estas cosas. La que está al medio es la Venus de Willendorf. No sé cómo se pronuncia, pero la Venus de Willendorf, hay más imágenes de esa Venus en la página 28 del libro. Aquí en la siguiente imagen tenemos fotos de arte rupestre. Cuando hablamos de arte rupestre, estamos hablando de arte prehistórico. Esto es una cueva. En una cueva gigante que está lleno de pinturas hechas por los individuos de la prehistoria. Miren a esa personita en la foto, a este hombre que está acá, que apenas se ve en esta inmensa cueva. No tengo idea cómo pudieron pintar hasta allá arriba, pero eso nos da cuenta de que existe una preocupación por, si miramos las imágenes, nos podemos dar cuenta que ellos se preocupaban, por ejemplo, de los bisontes. Los bisontes son especies de toros o vaquitas. Entonces ellos estaban preocupados de seguir el ciclo o el curso de estas manadas para poder alimentarse, porque eran cazadores. Entonces para ellos era muy, muy, muy importante la comida y los animales. Aquí tenemos un dibujo de un caballo. Es un caballo medio gordito, pero es un caballo. Aquí tenemos otro conjunto de bisontes que se encuentra en la cueva de Altamira. En Altamira está en España. En el libro salen más en la página 28. De hecho, la imagen que tengo de fondo en la diapositiva sale en el libro de historia. En el libro de historia de séptimo que tienen ustedes, en la portada, salen los bisontes de la cueva de Altamira. Hay una aplicación que pueden descargar en el teléfono, ponen Museo Altamira y pueden hacer como un recorrido virtual. O pueden buscar en YouTube recorridos por la cueva. Y bueno, si pueden ir a España y vayan a ver la cueva en vivo y en directo. Pero aquí podemos ver cómo les preocupaban mucho los animales. ¿Ya? Tomen apuntes, recuerden. Muchos historiadores han llegado al consenso de que quienes más se encargaban de realizar el arte rupestre eran las mujeres.
Nosotros ahora estamos en esta época intentando pelear contra el machismo para erradicar el machismo y todas estas desigualdades que existen entre hombres y mujeres. Pero como les dije anteriormente, en la prehistoria no existía desigualdad, porque todos trabajaban de la misma manera y todos tenían un fin igual, que era sobrevivir. Además, especialmente las mujeres eran muy valoradas, porque el hecho de dar vida, de poder embarazarse y dar vida y que siguiera este ciclo, que siguiera creciendo la banda, era muy importante. La mujer se consideraba una dadora de vida, fertilidad, porque daba alimento, daba cobijo, daba cuidado. Entonces, por todo esto se consideraba que las mujeres eran prácticamente casi mágicas. Y se daba mucho en las sociedades antiguas todo una especie de rituales y chamanería. Chamanería, estamos hablando de chamanes, ya que ellos realizaban toda la especie de ritual y cuando ellos iban a cazar, se hacían rituales antes de que saliera el grupo de caza para que les fuera bien. Entonces se piensa que todas estas pinturas rupestres que mostramos anteriormente, incluyendo este caballo gordito, se hacían por motivos rituales. ¿Y quiénes lo hacían? Los chamanes. ¿Y quiénes podían ser chamanes? Según los vestigios que hay en esa época, las mujeres, porque las mujeres son dadores de vida y son los seres mágicos. Además, en la cueva de Altamira, pues no encuentro la fotito, pero en la cueva se han encontrado muchas manos marcadas en las paredes de la manos pintadas, como se pintan la mano con témperas, así como cuando uno hace en kinder y marcan la mano en una hoja, pero en este caso en la pared de la cueva. Y los científicos analizaron los tamaños de las manos y se dieron cuenta que tenían el tamaño de las manos de mujer. Entonces, todo esto de la cueva de Altamira, que es un patrimonio arqueológico de la humanidad, fue hecho por mujeres. Es muy relevante saberlo. Ahora van a poner como subtítulo, nuevo subtítulo, la piedra nueva, entre paréntesis, neolítico. Recuerden que neo es nuevo, lítico es piedra. Por eso neolítico es piedra nueva. Aquí en el neolítico, en el periodo de la piedra nueva, el método que se va a usar para fabricar las armas y utensilios va a ser la piedra pulida. Un mayor trabajo, un mayor tiempo de dedicación en hacer estos utensilios. Por eso se van a ver mucho más filosos, mucho mejor hechos que los anteriores que habíamos visto, que eran de hueso y de piedra y se veían horribles. Estos incluso llegan a ser lindos. Aquí tenemos que están hechos en varias piedras, algunas de cuarzo o de rocas más preciosas, y estos que están hechos de hueso. Estos que están hechos de hueso que tenemos al costado inferior derecho son anzuelos. Anzuelos y por eso tiene ese hoyito, porque se les pone el hilo para poder pescar. Pero noten toda la perfección con la que están talladas y pulidas. Yo no podría hacer eso, yo soy pésima para las manualidades. Y también, ahora en el neolítico, va a cambiar la forma de vida. Ya no van a hacer ya no van a vivir en bandas. Recuerden que en las bandas vivían 100 personas. Ahora va a aparecer la tribu. La tribu es un grupo que tiene al menos 1000 personas. O sea, estamos hablando, piensen que en el curso hay 33. Si juntáramos 3 cursos, si juntáramos al séptimo con el octavo y quizás con el, no sé, con el quinto básico, por dar un ejemplo, no sé si les cae bien, si se juntaran ustedes, ustedes tres, serían una banda. Porque son más o menos 100. Pero si se juntara todo el colegio, o a lo mejor toda la básica, si se juntara toda la básica, serían una tribu, porque son 1000. ¿Recuerden la diferencia? Una banda son 100 aproximadamente y una tribu son aproximadamente 1000.
personas. Estas personas se organizan en clanes. Cuando hablo de clanes, estoy hablando de grupos familiares. Son distintas familias que se agrupan en clanes, teniendo de pequeño líder al jefe de familia o la jefa de familia. Y a la vez todas estas familias se agrupan entre sí y juntan 1000 personas. Al ser más personas, hay un sentido de pertenencia y propiedad. Cada grupo familiar considera un espacio como suyo, algunas cosas como suyas, a sus miembros de la familia, a su utensilio, a sus animales, y tienen un sentido de propiedad. O sea, esto es mío y esto hay que cuidarlo. Además, practican una economía agrícola y pastoril. Como le adelanté, en el Neolítico se va a inventar la agricultura y la ganadería. Así que esto va a provocar que ya no tengan que moverse detrás de los animales, sino que pueden tener su huerto con sus plantitas afuera de su casa. Y en la forma de organización van a tener un jefe tribal. Ya no se va a ir el poder, ya no se va a ir turnando ni siendo colaborativo como en las bandas, sino que ahora va a haber un solo líder. Y ese líder se va a elegir quizás por méritos de fuerza, de edad. Ahí depende del grupo de la tribu. Pero recuerden, una tribu tiene 1000 personas, se organizan en clanes, con sentido de pertenencia y propiedad, son agrícolas y sedentarios. Anoten esto y lo que está en rojo, subrayenlo o pónganlo rojo también. Pónganle pausa para anotar y continúen. Esta imagen, que sería una tribu, también sale en el libro. En esta imagen podemos ver cómo los grupos humanos tienen organizados por sectores. Tenemos personas que están sembrando, los agricultores arriba, personas que están pescando, otros que están construyendo telas y distintas otras profesiones. Esta imagen está con mayor detalle en la página 40 del libro. Para que anoten, ya adelanté un poco lo que era, pero el ser sedentario es la contraparte del antónimo de nómade. Un sedentario es alguien que se asienta, se establece en un lugar fijo. Es un grupo que no mueve más, que se queda en el lugar y se hace su casita y nadie lo mueve de ahí. El sedentarismo se va a producir porque ahora van a encontrar llanuras fértiles con acceso a agua dulce, entonces van a tener todo a la mano, no van a tener que moverse. Además, esto va a hacer que empiecen a construir casitas sólidas. Si antes tenían que hacer sus casas de un material ligero que se pudiera desarmar y empacar y llevar en la mochila, ahora pueden hacer unas casas más fuertes, quizás unas casas de piedra, con techo, quizás con madera, una casa que no se desarme. Y eso va a hacer que empiecen a formar poblados. Van a empezar a poner una casita al lado de la otra y van a crear pequeños pueblitos. ¿Ya? Anoten esto, póngale pausa. Ahora vamos a hablar de un invento que fue una revolución en su época. O sea, sin este invento no existiríamos nosotros. No hubiéramos extinguido y no seríamos nada. Sin el fuego y sin este invento, no seríamos nada. Estamos hablando de algo que a lo mejor nos parece muy banal y muy simple, que es la agricultura y la ganadería. Cuando hablamos de agricultura, en términos definitivos, de definición, la agricultura es la domesticación de las plantas. ¿Cómo se domestican las plantas? ¿Cómo se dieron cuenta que se podían domesticar las plantas? Piensen que a pesar de todos los miles y millones de años que han pasado, somos la única especie que ha desarrollado la agricultura. Yo no veo a mi gato plantando semillas. Yo no veo a un monito plantando semillas. Solamente el humano lo hace.
¿Cómo pasó? ¿Cuál es la teoría? Como durante millones de años los seres humanos se desplazaban de un lugar a otro siguiendo a las manadas. Las manadas son cíclicas, es decir, que se mueven, pero después vuelven al mismo lugar. Tienen un ciclo. Regresan al mismo lugar a lo mejor a comer, a tomar agua, a los mismos lugares a tener sus crías. Entonces el ser humano de el paleolítico, que es un ser humano nómade, empieza a seguir a las manadas. Y al seguir a las manadas, tiene que ir haciendo su mismo recorrido. Cada cierto tiempo van repitiendo los lugares. Van haciendo como una especie de ciclo. A ver, voy a intentar graficarlo. Por ejemplo, tenemos aquí. Digamos que tenemos un pueblito que está justo aquí, en Asia. Y este pueblito está aquí. Y tenemos el pueblito. Pero hay una manada. El pueblito lo hicimos con verde. Pero tenemos una manada de bisontes. Bisontes que son los que estaban en la cueva, pintados. Que está acá, con morado. Pero estos bisontes se empiezan a dar cuenta que los humanos lo empiezan a cazar. Entonces los bisontes, ¿qué hacen? Se mueven. Y se mueven para acá. Y quedan ahí, felices, sin seres humanos. Pero el ser humano, como los bisontes se van, el ser humano se mueve. Y se va a donde están los bisontes. Se ponen los bisontes de nuevo. Y llega ahí. Los caza, come, deja su basura, sus restos de cosas. Y también saca plantitas. Y después, tanto el humano como el bisonte se vuelven a mover. Porque a lo mejor el bisonte tiene que volver al lugar número 1 porque ahí tiene sus crías. Entonces empiezan a hacer una especie de ciclo. Y en ese ciclo del humano nómade, el ser humano va dejando vestigios. Por ejemplo, en el primer lugar, el ser humano cuando come ya sea animales o plantas, el ser humano defeca, hace caquita. Y al hacer caquita, a veces se traga las semillas y quedan las caquitas ahí. Vamos a hacer su caquita. O queda la basura, a lo mejor los huesos. Después cuando él se mueve, vuelve a dejar sus huesos, vuelve a dejar su basura, vuelve a dejar semillas. Y después así, en cada lugar. Entonces, cuando el ser humano vuelve y vuelve al primer lugar, va a ver que en el lado donde estaba antes, que a lo mejor ya pasó un año de que se movió, ahora hay un árbol. Imaginen que es un árbol. Hay un árbol aquí. Y cuando se mueve, ve que hay un árbol acá también. Un árbol de, no sé, supongamos que el humano mientras seguía a los bisontes se comió una frutilla. No, una manzana, porque las frutillas no salen de árboles. Una manzana. Y ahora va a ver que en esos lugares hay árboles. Entonces, después de muchísimos años de observación, el ser humano se va a dar cuenta de que si él deja semillas, al año siguiente, al volver ahí, va a haber frutos. Y así se da cuenta de que no es necesario moverse, sino que los puede plantar. A su vez, también se va a dar cuenta que mientras él va dejando su basura, tenemos el humano en verde, los bisontes en morado, y va dejando basura, va dejando restos de comida en rojo. Y cada vez que él va dejando restos de comida, los animales lo van a seguir. Entonces él va detrás de los bisontes, pero a lo mejor va a aparecer no sé, un tigre de dientes de sable, imaginen que es un tigre de dientes de sable, y va a seguir al humano, y se va a alimentar de esa basura. Y después el tigre de dientes de sable lo va a seguir hasta allá. Y a su vez, de nuevo, al ciclo. Entonces el ser humano se va a dar cuenta de que mientras él más alimente a un animalito, este animalito se vuelve dócil,
porque el animalito ya no necesita cazar, el animalito ya no corre peligro y los humanos se empiezan a encariñar con el animalito, le hacen cariño, no sé, y se van dando cuenta que no necesitan moverse. Entonces, a través de este paso, de estos ciclos y moverse por el mapa, el ser humano se va a dar cuenta de dos cosas. Primero, de que puede plantar, que no necesita buscar frutos, ni cereales, ni plantas, porque puede plantarlas. Puede él hacer que crezcan, como en la imagen que está acá. Y también se va a dar cuenta de que los animales lo siguen. Animales que se vuelven dóciles, como por ejemplo las ovejas. Se va a dar cuenta de que los animales se pueden domesticar, se pueden hacer domésticos, se pueden hacer dóciles al ser humano. Y se va a dar cuenta que hay otras cosas que se pueden sacar de los animales, aparte de carne, como leche, como lana y todos los productos derivados de la leche, quizás un queso, productos derivados de la lana como un chaleco, y se van a dar cuenta que ya no se tienen que mover. Así que ahora, en vez de hacer ese ciclo que está acá, lo único que van a tener que hacer es quedarse en un puro lugar, quedarse ahí, plantar sus árboles de manzanas, quedarse con sus ovejas o sus bisontes. Imaginen que eso es un bisonte. Y no se van a tener que mover, se van a tener que quedar ahí, se van a poder quedar ahí, viviendo felices, comiendo bisontes y manzanas. Y no se van a tener que mover. Así que como no se van a tener que mover, se hacen su casa. Ahí tienen su casita. Se hacen su casita y ya no se mueven más de ahí. Y así se van a volver sedentarios. De esa misma manera es como se va a domesticar, por ejemplo, al perro. El perro se va a domesticar porque vienen de los lobos. Los lobos se van a dar cuenta que que los humanos dejan basura y dejan restos de comida y van a empezar a seguir a los humanos y a volverse dóciles. Y eso va a criar al perro. Por otro lado, como el humano deja basura, el humano también es perseguido por ratones. Y como es perseguido por ratones y otros animales más molestosos, el ser humano empieza a llenarse de plagas. Y como hay muchos ratones, los tigres o leones o felinos grandes empiezan a seguir a los humanos para comerse a estos roedores. Y al pasar de los años, de los cientos de años, los felinos se van dando cuenta que ya no es necesario cazar, que lo único que tienen que hacer es seguir a los humanos. Y así se van domesticando hasta que se vuelven lo que son ahora los gatos. Y así con muchos, muchos animales que se vuelven domésticos y empiezan a achicar su tamaño. Póngale pause y... Ajá. Ya no tenés. Y póngale pause y anoten eso también. Espero que le haya quedado más claro con la explicación del dibujo. Por favor, no se rían de mi dibujo, es horrible. Pero voy a aprender a dibujar en algún momento. Y ahora continuamos. El ser humano se va a ver caracterizado en el neolítico por una fuerte relación con la naturaleza. Ya que el ser humano va a empezar a alterar todo. Como les contaba que va a empezar a domesticar los animales y las plantas, va a alterar todos los procesos de la naturaleza. Incluso los cursos de agua. Y esto es importante lo que está al final. Porque el humano se va a dar cuenta, incluso, que a lo mejor tiene sus animalitos cerca y tiene sus plantitas cerca, pero a lo mejor el agua, que es fundamental para vivir, está lejos. Pero el ser humano se va a dar cuenta que puede hacer canales, que puede hacer hoyitos en la tierra para buscar pozos, para buscar agua, y que puede manipular el agua también, los cursos de agua. El ser humano va a alterar todo. Por otro lado, como van a desarrollar la agricultura y la ganadería, y ya no tienen que salir a cazar,
ni salir a recolectar. Solo tienen que sentarse y esperar que crezcan las plantas. Eh, Van a tener más tiempo y van a tener más cantidad de productos. Si antes tenían que cazar un animal, supónganse, un mamut, y del mamut tenían que compartirlo entre todos, ahora quizás pueden comer ovejas y comen más y les sobra más. Todo eso que les sobra se llama excedente. Y cuando les sobra este excedente, van a poder usar lo que les sobra para intercambiarlo. Por ejemplo, si yo tengo mi... Voy a poner de nuevo el ejemplo del mapa. Si yo tengo mi pueblito acá y mi pueblito, su característica especial es que nosotros tenemos zanahorias, por poner un ejemplo. Este pueblito de acá tiene zanahorias. Imaginen que es una zanahoria. Y hay un pueblito que vive al otro lado y tenemos el hombre con la zanahoria. Y ese pueblito vive acá. Pero hay otro pueblito, quizás, que vive al otro lado, más lejos, y este pueblito quizás tiene frutillas. O guindas. Voy a hacer una guinda porque es más fácil dibujarlo. Este pueblito tiene muchas guindas. Entonces yo voy a tener el pueblito de acá va a tener zanahorias de sobra. Va a tener muchas zanahorias. Y el pueblito de acá va a tener muchas guindas. Entonces el pueblito de las guindas va a querer comer zanahorias y el pueblito de las zanahorias va a querer comer guindas. Entonces, ¿qué van a hacer? Se las van a intercambiar. Ya no van a pelear por sus cosas, sino que ahora simplemente el pueblito de las guindas le va a dar guindas al pueblito de las zanahorias y el de las zanahorias le va a dar guindas al otro. Y ese intercambio se va a llamar comercio. El comercio se va a desarrollar a partir de esto que les sobra. Y van a poder empezar a comercializar y a compartir con otros sus productos. Y así pueden intercambiar frutas por verduras, quizás verduras por leche, quizás leche por carne, quizás carne por chalecos, por lana. Y así con muchas cosas. Y van a poder llenarse de productos de otras regiones que no son de ellos. Y este contacto entre estas tribus va a provocar lo que se llama intercambio cultural también. Porque no solo van a intercambiar alimento, porque cuando uno comercializa, no vas al pueblito, pasas tus zanahorias y sales corriendo. Sino que te detienes un momento, te detienes a conversar, te detienes a ver lo que hay en el otro pueblo, te vas a turistear y vas aprendiendo del otro. Entonces también empiezan a tener tiempo cada uno para realizar artesanías y quizás ya no solo intercambiar la lana, sino intercambiar los chalecos y intercambiar quizás artesanía, jarrones, vasijas y todo ese resto de artesanía. Cada tribu va a tener una cultura distinta, como por ejemplo quizás la tribu de las zanahorias va a adorar a un dios, al dios eterno de las zanahorias, va a tener su dios de las zanahorias. Y por otro lado, la tribu de las guindas a lo mejor adora a su dios de las guindas. Y a lo mejor la tribu de las guindas hace vasijas con guindas y la tribu de las zanahorias hace vasijas con símbolos de zanahoria. Y cuando ellos intercambian sus cosas, van a poder aprender del otro también. Van a poder aprender de sus dioses, van a poder aprender de sus costumbres. Y se va a dar todo esto que se llama el intercambio cultural. Y ese va a depender de la geografía, del clima y todas aquellas cosas. Ya, pónganle pausa y anoten esto. Estas imágenes que tenemos acá son imágenes de dólmenes, son unas estructuras. Bueno, las que ahora que voy a mostrar imágenes van a ser de megaestructuras que se van a desarrollar.
van a ser estructuras quizás más rituales, porque como van a empezar a tener tiempo, ya no van a tener que usar toda su vida solo para cazar y recolectar, sino que ahora van a poder descansar. Y al tener tiempo libre, el tiempo libre es lo que hace que el ser humano se vuelva humano, porque ahí empiezan a inventar cosas y a construir. Y este periodo está caracterizado por las estructuras gigantes. Y tenemos un dolmen, un menhir, que son rocas que están de pies. Esto está en Irlanda. Y esta es la más conocida, que es Stonehenge, en Inglaterra. Es una, a lo mejor alguien ha visto las imágenes, puede buscarlo en internet. Es una construcción gigante que son rocas que están de pie. Aún no se sabe para qué era, pero cuando cambia de estaciones, cuando hay solsticio, hay una roca que da justo la sombra precisa al centro. Como que estuviera hecha prácticamente con una brújula, como que supieran justo dónde está el norte, dónde está el sur. Aún es un misterio qué es Stonehenge, pero son unas ruinas gigantes, maravillas del mundo, que algún día tienen que visitar. Entonces, haciendo repaso, ¿qué aprendimos? Primero aprendimos los periodos de la historia. Aprendimos que la historia, o sea, la prehistoria se divide en edad de piedra y edad de los metales, y a su vez cada una se divide en otros periodos más pequeños. Número 2. Aprendimos la diferencia entre nómade y sedentario. Nómade es alguien que se queda, o sea, es alguien que se mueve de un lugar a otro para conseguir alimento, y sedentario es un grupo que se establece en un lugar y no se mueve más. Por otro lado, aprendimos cómo surgió la agricultura y la ganadería, ahí explicado a través de monitos. La agricultura y la ganadería a través de procesos de observación del medio. También aprendimos qué son las herramientas líticas, que estaban hechas de piedra y que cada vez se fueron perfeccionando más. También aprendimos cómo se desarrolló el arte y la cultura. Y por último, pero no menos importante, aprendimos el valor del fuego, la importancia que tuvo el fuego y cómo se podía obtener luz, cocer los alimentos, tener calor, poder cazar y que sirvió como elemento de cohesión social. Quiero que anoten esto también para que puedan repasar qué es lo que aprendimos. Y ahora les tengo que dejar una tareita. Aunque por sí mismo yo creo que escucharme durante 1 hora 19 minutos ya es regalo suficiente para mi tarea suficiente. Pero les voy a dejar una pequeña tareita que la estuve pensando mientras hacía la clase. Voy a poner aquí actividades. Número 1, eso no es uno, ¿no? Número 1, bueno, aparte de la actividad que es escribir todo esto, o sea, número 1, quiero que observen la imagen que está en la página 26. Que también es la imagen que está en la diapositiva número 11. Así que si lo tienen en el libro, pueden verla ahí también. Y quiero que al ver esta imagen, que está acá, que es donde sale donde salen las bandas, quiero que me distingan cada una de las funciones de cada personaje. Por ejemplo, atrás tenemos que están cazando un mamut, pobre mamut. Yo quiero que me describan todo lo que ven en esa imagen.
Y número 2, quiero que observen la otra imagen, que es la que está también aquí en la diapositiva. En la diapositiva número 22, esta que está acá, que también está en el libro. Pero si no tienen el libro, pueden responderla viendo esa imagen. Van a, como que la anterior, observar la imagen de la página 40 del libro. Olvidé qué número era. Que está en la página 22. Y describan, y ahí quiero que me describan qué está haciendo cada uno de los grupos, a grandes rasgos también. Si quieren los nombras todos, si quieren me nombran los más importantes. Por ejemplo, tenemos un rebaño, tenemos ganadería, tenemos cocción de alimentos, agricultura. Pero obviamente las dos imágenes no son iguales, porque ambas una corresponde a las bandas en el Paleolítico y la otra corresponde a la tribu en el Neolítico. Así que los conceptos que deben usar no son los mismos. No me pueden poner en la primera imagen que están cultivando plantas, porque ellos no aprenden a cultivar y no tienen agricultura. ¿Ya? Esa. Y como tarea número 3, quiero que investiguen acerca de otros inventos de la prehistoria. Y los tienen que nombrar y explicar, pues no quiero que me los nombren nomás. ¿Ya? Eso. Eso quiero que hagan. Y por favor anoten todo, si tienen alguna duda me preguntan, si les gustó el video hagan clic acá abajo y suscríbanse a mi canal, no como youtuber, pero si les gustó avísenme para poder seguir haciéndolo así, porque si no yo no tengo ningún problema en pasarles las diapositivas nomás, pero creo que para eso mejor aprenden por internet. En cambio así les puedo hacer la clase, es más interactivo, me puedo ganar mi sueldo y todo bien. Ya, chao, que les vaya bien, por favor anoten, cualquier duda me preguntan. Ah, y tengo que anotar mi correo. Olvidé eso. Por favor envíen fotos solamente de las actividades, no de toda la materia, porque mi internet es muy lento y me demoro mucho en descargar las actividades y me envían 8000 hojas fotos. ¿Ya? Sí, y les voy a dar otro correo mejor porque en el otro correo no me gusta revisar, así que les voy a dar mi otro correo, pero solamente ustedes por ser séptimo, por ser mi curso. A los otros les voy a dar el correo institucional. Ya, eso, ahí está mi correo, stephanie.ramirez.bajardo@gmail.com y chao, chao.